Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si son ni a... Capítulo 10. Los meses pasaron muy rápido para los alumnos de magia y hechicería de Hogwarts. Los alumnos tenían que ir a sus casas a pasar las fiestas navideñas con sus familiares, estarían un mes entero lejos del colegio. Muchos de ellos tenían muchas cosas que contarles a sus padres, otros no tanto. Una de las personas que más tenía para hablar era Hermione Granger. La niña se volvió muy popular entre los alumnos de Ravenclaw y Hufflepuff por su inteligente y su buena predisposición a ayudar cuando se necesitaba su ayuda. Incluso aunque Hermione estaba en su primer año, demostraba un intelecto superior a muchos estudiantes de años superiores, también ayudaba mucho que los jefes de las 4 casas la pongan bajo sus alas. Severus demostró un gran interés en la niña, inclusive corría el rumor que deseaba preparar a la chica para ser la próxima profesora de pociones una vez que él se retire. Sus notas eran impecables, no demostraba inseguridad y ni siquiera se inmutaba cuando estaba bajo presión. Luego estaba Minerva McGonagall, que al ser miembro de su casa, la tenía completo cuidado por los antecedentes que tuvo antes del incidente con el troll. Al parecer se notaba el pequeño favoritismo de la profesora hacia la Granger. Era una pena que ella no era amante del Quidditch o iba a ser su alumna favorita, ya que tenía todo lo que a la profesora le gustaba. La jefa de la casa Hufflepuff, Pomona Sprout, que llegó al extremo por Hermione, al prácticamente casi pedir el cambio de Hermione de casa, algo que nunca pasó y nunca pasará. Una vez elegido las casas no había vuelta atrás. A la profesora de herbología no le gustó para nada la forma de comportamiento que tuvieron los de Gryffindor en una de sus clases cuando Hermione por accidente se trabó en una línea en su explicación cuando ella le hizo una pregunta. Si la niña es una estudiante ejemplar, pero no significaba que iba a ser perfecta en todo, podía equivocarse o confundirse en algunas cosas, era natural. Como una verdadera Hufflepuff, valoraba la lealtad, la dedicación, el trabajo duro y la honestidad. Hermione tenía todo eso. La vio en los pasillos en su tiempo de descanso, leyendo libros de su siguiente clase o clases posteriores, la que lo hizo ganarse el cariño de la jefa de la casa Hufflepuff, que en una ocasión hizo que Hermione se siente en la mesa de su casa, ya que los gemelos Weasley estaban en una detención y no iban a poder acompañarla. No deseaba ver esas miradas de desprecio en los alumnos de la Casa del León. El profesor Filius Flitwick, el jefe de la casa Ravenclaw, no se quedó atrás. La niña es una de sus alumnas más aplicadas, y como era de esperar, la casa Ravenclaw no tardó mucho en poner a Hermione como una más de ellos, incluso aunque estaban en casas diferentes. Por supuesto, al instante Hermione se encontró con las versiones femeninas de los gemelos Weasley, las gemelas Patil. Parvati y Padma se hicieron muy amigas de Hermione, estaban en el mismo curso pero en casas diferentes, pero eso era lo de menos para las gemelas, que la acorralaban a la pelirroja cada vez que la encontraban, demostrando su amistad tan parecida a los Weasley que hicieron pensar a Hermione que estaban usando la poción multiusos para hacerle una broma o algo así. Obviamente, cuando ambas parejas de gemelos se cruzaron por primera vez se declararon la guerra mutuamente, ya que los Weasley se sintieron ofendidos por no ser los únicos gemelos en la escuela, y las Patil por la idiotez de los gemelos de creerse mejor que ellas. Pero no era algo que a Hermione le desagradaba, ya que era un ambiente agradable a fin de cuentas, ya que no tenía que aguantar a sus demás personas no deseadas. Aunque no era la única persona que estaba bajo las alas de los jefes de cada casa, Harry Potter, el niño que vivió, no se quedó para nada atrás. El chico era como un imán para la grandeza, algo que a él no le parecía importar lo que causaba envidia. En estos meses, Hermione dejó de ser el blanco de muchos ataques que pasaron a Harry, miembros de su propia casa que no trataban de ocultar su enojo con Harry por ir primeramente en invitar una sangre sucia en la mesa donde solamente los pura sangre tenían el privilegio de estar, segundo el hacer que los traidores de sangre de los Weasley puedan sentarse en la mesa de Slytherin. Lo peor de todo, y que era un golpe en el orgullo de muchos, era que a Harry no le parecía importarle, no podían hacerle nada por lo vigilado que estaba, inclusive el mismo director Albus Dumbledore y el ministro de magia tenían interés en lo que le deparaba el futuro del chico. Era intocable dentro del colegio, pero no fuera de este. Los mortífagos que salieron con condición de libertad, aún estaban buscando en dónde estuvo escondido tanto tiempo, y no eran los únicos.
Harry era un enigma para ellos, pero mientras ellos estaban tratando de ponerlo bajo su control, él estuvo haciendo algo mucho más interesante que solamente preocuparse por sus compañeros de casa o los alumnos de otra casa. En estos meses se dio cuenta de algo. Primero, Salazar no solamente creó una puerta para ingresar a la Cámara de los Secretos, creó muchas más. En este periodo de tiempo Harry encontró 2 puertas más. Una ubicada detrás del cuadro más grande de la sala de Slytherin, la segunda que encontró, por muy curioso que parezca, se encontraba en la biblioteca de Ravenclaw. Salazar Slytherin fue mucho más inteligente que cualquiera de los anteriores fundadores, quien aseguraba que sus futuros herederos iban a acabar en Slytherin, podían acabar en otra casa y una de esas casas era Ravenclaw, que en sí era una casa muy parecida a Slytherin, pero Harry no descartaba que pueda haber una entrada escondida en la sala común de Gryffindor o Hufflepuff o en alguna parte de esas 2 casas, como en alguna habitación. Tampoco descargaba que hubiera muchas más, solo necesitaba encontrarlas. Había encontrado muchos pasillos secretos del castillo que si alguien llegara a conocerlos podía salir y entrar del castillo sin ni siquiera dejar una pista. Pero no fue lo único que estuvo haciendo. Quirrell tenía a Voldemort en su cuerpo. Podría sonar mal, pero era cierto, era un recipiente para el mago oscuro. Entonces, ¿por qué no abría la Cámara de los Secretos y ordenaba al basilisco matar a los nacidos de Muggles? Él podría abrir la cámara y controlar al basilisco. Eso iba a darle la posibilidad de acercarse a algunos alumnos, y traería a Amelia Bones a investigar el caso porque él iba a ser acusado como el heredero de Slytherin. Harry investigó, ¿por qué no querer abrir la Cámara de los Secretos para darle a entender a sus seguidores que estaban libres, que él seguía con vida? Iba a ser un movimiento bueno, pero Voldemort no lo estaba haciendo, y Harry no creía que su estado de debilidad fuera una excusa para matar Muggles. Por lo que Voldemort estaba buscando otra cosa que estaba dentro del castillo, algo mucho más valioso que la Cámara de los Secretos, y fue ahí donde Harry descubrió la piedra filosofal. Las trampas de los profesores fueron obsoletos contra él, incluso se podría decir que eran preparadas para él. Albus Dumbledore sin duda es una persona manipuladora, pero cuando Harry vio la segunda prueba se dio cuenta de que esto fue a propósito. ¿Cómo protegías algo tan valioso como la piedra filosofal con pruebas que unos niños de primer año pueden pasar sin problemas? Obviamente no lo harías. Albus deseaba saber el potencial que Harry tenía. Con algunas pociones hizo que los profesores siguieran sus órdenes de poner esas pruebas fáciles. La primera prueba: un cerbero que dormía cada vez que su arpa tocaba una música de dormir, tenía un horario en específico y la arma dejaba de sonar a la noche cuando comenzaba el toque de queda para los estudiantes. Segunda defensa: estaba debajo de la trampilla que custodiaba el cerbero. Todo el lugar estaba lleno de lazo del diablo, una planta mágica con la capacidad de constreñir o estrangular cualquier cosa en su entorno circundante o algo que la toque. Esta planta usa sus enredaderas y zarcillos para atrapar a cualquiera que la toque, atando sus brazos y piernas y eventualmente ahogándolos. Cuanto más lucha una persona contra el lazo del diablo, más rápido y con más fuerza los ata. Si la víctima es capaz de mantener su presencia de ánimo y se relaja, el lazo del diablo relajará su agarre sobre ella. La lucha o la resistencia al lazo del diablo harán que la planta ejerza una mayor fuerza de constricción. Además, podrías usar hechizo de luz o fuego para escapar de ella. El tercer obstáculo era una sala repleta de llaves encantadas seguramente por el profesor Flitwick. La puerta que llevaba a la siguiente cámara no se podía abrir con ningún encantamiento. Abrir como por ejemplo el Alohomora, se necesitaba agarrar la llave que abriera la puerta. Para eso había una escoba. Era obvio que esta prueba era exclusivamente para él, pero no se necesitaba usar la escoba obligatoriamente. Existían encantamientos de atracción, por lo que la segunda era una prueba sin sentido, ya que había otras formas de agarrar la llave indicada. El cuarto obstáculo se trataba de un tablero de ajedrez gigante, con algunas piezas faltantes, específicamente 3 piezas. Para ganar el juego, la persona debe ocupar el lugar de las piezas faltantes y hacer un jaque mate al rey siguiendo las reglas de ajedrez. Uno no podía simplemente caminar por el tablero y pasar, por lo que se requería tener un conocimiento adecuado sobre el ajedrez mágico para poder pasar. Uno que tenía una pequeña falla: no hacía falta jugar si no te pueden ver. Eso te daba entrada al quinto obstáculo, que se trataba de pasar a un troll de montaña. Lo único malo de esa cámara era el olor terrible que había en el lugar y nada más. Por miedo a ser descubierto, Harry no mató al troll, solo lo noqueó y fue a la siguiente puerta. El sexto obstáculo sin duda alguna era del profesor Snape, un enigma lógico que tenías que resolver para poder avanzar. Al entrar en la cámara, la puerta por donde se entraba se bloqueada por una llama de color púrpura.
La otra puerta, que conducía a la cámara donde estaba la piedra filosofal, estaba bloqueada por una llama color negro. En el centro, había una mesa con 7 botellas de diversas formas. Cada botella contenía un líquido, pero las botellas no estaban etiquetadas cada una con su respectivo contenido. 3 eran veneno, 2 contenían vino de ortiga, otra tenía una poción para atravesar con seguridad la llama negra, y la última contenía una poción que permitía el paso de nuevo a través de las llamas de color púrpura. El enigma, resuelto, revelaba el contenido de cada botella, y cuál era seguro beber para poder atravesar las llamas negras. Y por último, séptimo obstáculo, el espejo de Oeser, la prueba diseñada por Albus Dumbledore. La única manera de obtener la piedra era mirarse en el espejo y verse a sí mismo poseyéndola, pero no utilizándola. No fue fácil, lo intentó varias veces, se vio a sí mismo usándola para transformar las cosas en oro, elaborando el elixir de la vida o dándole a alguien, por lo que cuando ninguna de esas funcionó, pensó en salvarla de las manos de Voldemort y no usarla. Una prueba difícil, pero que llevaron a Harry a tener pensamientos sobre esto. Las primeras 2 pruebas se podrían decir que eran inteligentes, un cerbero y el lazo del diablo. Desde la tercera prueba ya se veía un patrón, las pruebas de las llaves eran dirigidos para él incluso aunque él no es un buscador sabía usar la escoba. La cuarta prueba se trataba de una partida de ajedrez que iba dirigida a Ron Weasley, era muy buen jugador del ajedrez mágico. La quinta prueba era sencilla, seguramente Quirrell iba a acabar con el troll cuando llegue el momento de tomar la piedra filosofal. Su deducción fue que no hacía su movimiento porque el director no se alejaba del colegio, necesitaba que el director salga de la escuela. La sexta prueba sin duda alguna era para Hermione, no había dudas, la niña es un ratón de bibliotecas, iba a ser sencillo para ella y por último el espejo era otra prueba para él. No hacía falta decir que Albus Dumbledore deseaba la unión de estos 3 individuos, pero la pregunta era por qué. Era obvio que deseaba manipularlo de algún modo y él ya se acercó a Hermione pero no deseaba nada de Ron Weasley por el momento, no le era útil. Solamente una molestia y nada más. La piedra filosofal era completamente falsa, era muy raro que Nicolas Flamel diera su más preciado invento para que sea utilizada como una carnada, obviamente no lo iba a hacer, pero eso en realidad no le importaba en lo absoluto, tenía otras cosas en que pensar. Cuando llegue el momento Quirrell vaya solo, se encontrará con el espejo y nada más, y tal le iba a dar una sorpresa a Voldemort. El niño que vivió, volvió a derrotar a Voldemort, la fama iba a aumentar y cuando llegue el momento todas esas personas iban a seguirlo. Los magos de Gran Bretaña en su mayoría eran fáciles de manipular, ellos necesitaban una figura a quien seguir, una figura a quien creer, o como ellos lo llamaban un héroe. Ahora tenía un mes para estar lejos del colegio, tenía mucho caso que aprender, tenía muchas cosas que planear, ya necesitaba tener algo que pueda provocar el acercamiento a los otros estudiantes que estaban en su lista. Y cuando llegue el momento, iba a acercarse a Albus Dumbledore para que sea su ayuda, su hilo conductor para llegar a la familia Weasley. Harry iba a vender la figura del chico triste sin hogar cuando termine las vacaciones. Cada uno de estos estudiantes tenía un hogar, padres, hermanos, abuelos o cualquier familiar que los iba a recibir con brazos abiertos. Harry iba a fingir que estaba triste por no tener a nadie que lo espere cuando eran las vacaciones o cuando terminaba el año escolar. Por lo que Albus iba a acercarse a él, y le iba a proponer una idea, quedarse en la casa de una familia mágica donde no estará solo. ¿Y en quién iba a confiar Albus Dumbledore para vigilar a Harry mientras estaba fuera de la escuela? Por supuesto que en la familia más leal al director, la familia Weasley. Era algo obvio, eso se podría ver a kilómetros. Albus es una persona inteligente, un viejo muy sabio, pero si tú mueves algunas piezas de su tablero sin que él se dé cuenta, se vuelve muy evidente. Harry era alguien que actuaba rápido, una pequeña abertura y fue directo a la piedra filosofal. Cuando descubrió lo que había en el tercer piso, no esperó a que Quirrell haga su movimiento, y seguramente nadie iba a esperar esa jugada. Ahora todos volvieron a sus respectivos hogares, y Harry volvió al bosque donde fue criado y entrenado por Vinda. Todos los elfos que vieron crecer a Harry estuvieron felices de su regreso, por supuesto en su estadía hicieron todo lo que él les pidió, como por ejemplo quitar algunos artefactos de la cámara de menesteres que le parecieron interesantes a Harry, como la diadema de Rowena Ravenclaw. Otro Horrocrux que fue destruido por ella, con eso ya tenía a 3 Horrocrux destruidos, el anillo de la familia Riddle, el guardapelo de Salazar Slytherin y la diadema de Rowena Ravenclaw. Mientras más rápido elimine esos Horrocrux más fácil será para él matar a Voldemort, una molestia menos, luego irá por Albus Dumbledore y obtendrá la varita de Sauco que iba a ser lo más difícil de entre todo.
Porque el hombre nunca dejaba al descubierto su varita, siempre andaba sin ella o la ocultaba en algún lugar donde nadie pueda verla. Al ser un mago que puede usar la magia sin varita, le daba más posibilidad de desarmarlo. Pero tenía que destruir la credibilidad de ese hombre, tenía que mostrar al mundo cómo era en realidad, y tenía que comenzar una vez que pise nuevamente la escuela. 4. Winnie, el llamado de Harry fue respondido por la elfina que apareció en segundo enfrente de su joven amo que estaba tranquilo mirando los 3 anteriores Horrocrux. Prepara mis cosas, saldremos de viaje. La elfina miró a su amo con duda, pero asintió la cabeza. Lev, esta vez en elfo doméstico, fue el que apareció, mucho más adulto que Winnie, que era la más joven del lugar. Corrobora esta dirección, ten cuidado. Harry le entregó un papel, era el mismo papel que estaba oculto dentro de la falsa piedra filosofal. No sabemos qué podemos esperar. El elfo doméstico asintió y se fue del lugar dejando a Harry pensativo. Nicolás Flamel, ese hombre tenía algo que le interesaba a Harry, no era la piedra filosofal, era una bola de cristal que te permitía ver el futuro. Voy a encontrarte. 2. Fin del capítulo. Capítulo 11. La piedra filosofal, una piedra roja hecha con propiedades mágicas. En la actualidad solo existía un hombre con la capacidad de crear una piedra filosofal. Su nombre era Nicolás Flamel, un conocido alquimista y la única persona con la habilidad suficiente para la creación de una piedra filosofal, una sustancia legendaria que puede transformar cualquier metal en oro, y con ella se podía fabricar el elixir de la vida que alargaba la vida de cualquier persona que la bebiera. Nicolás es un amigo muy cercano del director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, Albus Dumbledore. Bueno, fue su profesor cuando el que ahora era conocido como el mago más poderoso de todos era un joven adolescente que deseaba aprender todo sobre la magia. El hombre tenía alrededor de 665 años, ya perdió la cuenta hace mucho tiempo, y se mantenía alejado de cualquier conflicto mágico. Ya tuvo suficiente con Heller Grindelwald cuando casi destruyó París, fue la última vez que actuó. En ese momento ayudó a algunos aurores. Pero gracias a su bola de cristal sabía que un nuevo mal estaba naciendo, uno muy peligroso, que tenía muchos factores que en su momento lo ayudarían a moverse sin que nadie sospeche de él. Nicolás ya estaba viejo, nada lo sorprendía, vio a varios magos oscuros nacer y caer, pero este chico tenía algo especial, sus actos cambiaban y cambiaban, eso le llamó su curiosidad, y comenzó a vigilarlo. Había días donde él podía ver cómo él caía derrotado, y otras donde salía victorioso. Con todos los años que él tenía encima sabía perfectamente que cada persona elige su futuro, inclusive las profecías podían ser cambiadas, con algunos sucesos inesperados. Es por eso que en estos momentos el famoso alquimista estaba en la sala de su residencia tranquilo, esperándolo, vio que lo estaba buscando, y sin duda alguna se había tardado mucho tiempo en encontrarlo. Tuvo un mes para encontrarlo, pero su búsqueda llevó mucho tiempo. Mañana mismo el chico tenía que volver al colegio, donde nuevamente iba a estar bajo la vigilancia de su pupilo, que no estaba haciendo un buen trabajo en vigilar al niño. Curioso, sabiendo la capacidad que Albus tenía al hablar, lastimosamente su tiempo estaba acabando, aunque le duela en lo más profundo de su corazón, su único estudiante iba a morir tarde o temprano. Dentro de 4 años su vida se le será arrebatada, pero ¿quiénes de esas 3 personas iba a acabar con su vida? Tardaste mucho en encontrarme, Nicolás murmuró. No deseaba hacer mucho ruido ya que su esposa estaba descansando, y no deseaba molestarla. El alquimista giró lentamente su cabeza para encontrarse con un joven niño, con una cicatriz en la frente que estaba parado en la entrada de la sala. Pensé que ibas a encontrarme más rápido, dada tu capacidad. Fui entrenado, pero no voy a poder ganarle a 5 aurores. Con el comentario del chico Nicolás sonrió. Albus pensaba que no iba a darse cuenta que su nuevo hogar era vigilado las 24 horas por aurores que eran fieles a su director de Hogwarts, pero eran evidentes, a tal punto de que un niño de 11 años los descubrió. Sé incontable hechizos, pero no tengo mucha experiencia, solo luché contra una maga todo el tiempo, no con 5 a la vez. Muy perspicaz de tu parte. El motivo de tu tardanza fueron los aurores. Nicolás ni siquiera se inmutaba con la presencia del chico, él no venía a este lugar para atacar, él mismo vio lo que quería, vio esta conversación muchas veces, con distintas palabras. Por eso elegiste este día, un día antes de volver a Hogwarts, donde la vigilancia en este lugar es menor. No puedo con 5, pero sí con 1 cuando no sabe de tu presencia. Harry caminó hacia donde estaba Nicolás, que estaba muy tranquilo, ni siquiera el hecho de que estaba desarmado le inmutaba la presencia del chico. Obviamente era evidente quién iba de ganar en esta pelea. Nicolás tenía siglo de experiencia y Harry unos cuantos hechizos. Me estabas esperando.
No viniste por la piedra filosofal, eso es obvio, quieres algo más, y sé cuál es, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de querer ver el futuro? Preguntó Nicolás a Harry. Pudo ver el futuro del chico, pudo entender al niño, pero porque deseaba la bola de cristal que él tenía bajo su poder en este momento, y lo más importante porque tengo que darte algo tan valioso sabiendo en lo que te convertirás. Comparando tu conocimiento con el mío, yo apenas nací ayer, comparando tus años de vida con la mía, es como comparar al más pequeño con el más grande del mundo. Harry mira su objetivo, el alquimista ni siquiera intentaba guardar la esfera, porque sabía que la única de que Harry la posea es si él mismo se la ofrecía. Viviste tanto tiempo, viviste cada cambio, entre el mundo mago y el mundo mugle, pero los magos se estancaron, porque no se atrevieron a evolucionar. 3. Te pareces a Grindelwald, su mayor poder, y por lo que era más temido fue su capacidad de hablar, elegía las palabras correctas para que todo el mundo lo escuche y dude si el camino que él elegía era bueno o malo. Nicolás miraba a Harry, el chico a su edad se expresaba muy bien con el tiempo, era algo que iba a madurar mucho más y por supuesto iba a ser imposible de parar. Grindelwald armó un ejército y varios ministerios se pusieron de su lado, fue por eso que el mundo mágico le tuvo miedo, el hombre casi consiguió lo que deseaba, pero como tú dijiste, los mugles evolucionaron, tienen armas que superan la capacidad de un mago. ¿Cómo pretendes ganar una guerra así? Solo necesito una palabra, y la persona indicada y ellos se destruirán entre sí, respondió Harry mostrándole al alquimista su varita, dándole a entender lo que Harry tenía pensado hacer. Los mugles tenían armas completamente destructivas, que siempre la usaban para destruir a sus oponentes. No enviaré a nadie a una guerra, donde no se necesita solo dos cosas, para llevarlos a su propia destrucción. ¿Y quieres ese artefacto, para ver cómo fracasas y tratar de cambiarlo? Nicolás deseaba ver la expresión de Harry, estaba curioso de saber cómo iba a actuar si le decía que fracasó, pero su estado de tranquilidad no cambió en lo absoluto, seguía ahí sentado mirándolo como si de un chiste de mal gusto se tratase. ¿Estás tan seguro de que puedes ganar? Esa arrogancia te llevará a la derrota. Nicolás entendía lo que Harry decía, una sola palabra podría destruir el mundo mugle, Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables del mundo mágico, una que provocaba que la víctima acabe bajo el control del mago que realizó el encantamiento. Es uno de los hechizos más poderosos y siniestros conocidos del mundo mágico. Cuando se lanza correctamente, la maldición pone a la víctima completamente bajo el control del usuario, aunque una persona con una fuerza de voluntad excepcional es capaz de resistir sus efectos. También es la única que no es perjudicial, la persona controlada nunca va a enterarse de lo que hizo, a menos claro que el hechizo se haya realizado inapropiadamente. Cosa que nunca pasó. El hechizo Imperius es utilizado por algunos magos degenerados que hechizaban a mujeres para tener relaciones sexuales. Obviamente usar ese hechizo te daba un boleto directo a una celda de Azkaban. Pero la corrupción del ministro Cornelius Fudge era inmensa, si tú pagabas una suma de dinero que lo atraiga, él iba a postergar tu juicio hasta que todo el mundo se olvide de que alguna vez usaste ese maleficio. La víctima de una maldición Imperius queda en un estado tipo trance en calma, en el cual todo sentimiento de responsabilidad y angustia desaparece. Un ser controlado adecuadamente se pone bajo el control total del usuario y puede ser obligado a hacer algo que el lanzador desee, incluyendo crímenes como el asesinato, la corrupción política, fraudes e incluso suicidios también. Mientras estén bajo el control del mago o bruja, la maldición también permite dotar a la víctima con cualquier habilidad requerida para completar su tarea, como aumentar su fuerza o permitirle lanzar hechizos por encima de su nivel normal. La forma de resistir esta maldición requiere una gran fuerza de voluntad y carácter. El hecho de que puede ser resistida la hace única entre las maldiciones imperdonables como la única maldición que tiene una forma de defensa. La resistencia a la maldición Imperius es similar a la oglumancia, ya que requiere gran cantidad de fuerza de voluntad, aunque se desconoce si la oglumancia funcionaría contra esta maldición. Dime, ¿por qué tanta confianza en que todo saldrá como planeas? Nicolás tenía curiosidad, el chico tenía una tranquilidad natural, como si esperaba que todos sus planes a futuro salgan correctamente. Yo puedo salir de aquí y contarle esto al ministro de magia o a Albus, cuando sepan en qué te convertirás, romperán tu varita, su magia será anulada y expulsado del mundo mágico.
Hazlo, ve y diles que el niño que vivió, el salvador del mundo mágico, el que derrotó al último mago tenebroso que puso en jaque a toda Gran Bretaña, es un aspirante a mago oscuro, desafió a Harry con una ligera sonrisa, algo que por supuesto el alquimista entendió perfectamente. El chico sabía el peso que tenía en el mundo mágico, un peso que Voldemort y Grindelwald no tenían en su momento. Nadie te creerá, porque yo puedo salir de este lugar, y pedir mi expulsión de Hogwarts. ¿Tú crees que Dumbledore permitirá eso? ¿Crees que el ministro de magia permitiría que yo renuncie al mundo mágico? Los dos me quieren aquí, como el niño que vivió. Eres muy inteligente para un niño de 11 años. Nicolás no estaba para nada sorprendido, el chico mostraba una madurez muy avanzada para su edad, sabía que sin hacer nada tenía muchas cosas en sus manos. El ministro usará cualquier cosa para mantenerte contento y que te quedes en el mundo mágico. Albus hará lo que sea para mantenerte en su radar. Harry tenía algo que los otros dos magos no tuvieron, desde el inicio, eso era algo que lo beneficiaría si lo usaba, pero ellos tienen más experiencia en este juego de manipulación que tú. ¿Cómo estás seguro que no se darán cuenta de lo que haces? Porque solo soy un simple niño, se expresó Harry. El rostro tranquilo que mantuvo en toda la conversación, comenzó a mostrar tonos de tristeza disimulada, para que solamente los más atentos puedan notarlo. Un niño que está solo, que fue secuestrado y necesita el calor de una familia. 10 salto de tiempo. Una gran cantidad de aurores rodeaban el perímetro de una casa que hace menos de 25 minutos fue atacada, por un desconocido que presumiblemente sea un mortífago para enojo del ministerio que no iba a aceptar que eso se difunda. Personas de alto poder político llegaron al lugar. Amelia Bones era una de ellas. Al ser la jefa del departamento de aplicaciones de leyes mágicas tenía que estar aquí, ya que primero se trataba del departamento más grande, el Ministerio de Magia, y posiblemente el más importante de los distintos departamentos. Es una combinación de las instalaciones de la policía y la justicia, y es más o menos el equivalente al Ministerio del Interior de Gran Bretaña Mugle o el Departamento de Justicia de cualquier país. Todos los demás departamentos son responsables ante este, con excepción del departamento de misterio. Amelia políticamente era la única que podría hacer que Albus Dumbledore, el jefe supremo de Luizengamot. La presencia de Amelia no solamente era para saber quién fue el responsable de este atentado, sino que saber por qué mierda un auror estaba vigilando este lugar, sin su consentimiento. A ella no se le fue informada que un auror estaba vigilando esta residencia o porque este lugar necesitaba a alguien que la vigile. Y solamente tenía dos sospechosos en este momento, Albus Dumbledore y Lucius Malfoy. La residencia atacada se encontraba en un pequeño pueblo de Oteri St. Catchpole-en-Devon, tiene una comunidad tanto mugle como mágico. Es el hogar de las familias Weasley, Lovegor, Fawcett y Diggory. Ninguna de esas familias fueron atacadas, por lo que Lucius Malfoy podía ser descartado, ya que si él intentara un ataque iba a hacerlo contra los Weasley, que eran conocidos como los traidores de sangre entre las familias de sangre pura, cosa que a ella no le importaba en lo absoluto. Pero había un punto que le causó duda. Este terreno estaba vacío anteriormente, porque se construyó una casa en este lugar, porque no hay registros de que alguien habitaba este terreno. Eso solamente apuntaba a Albus Dumbledore, y para culpar mucho más dicha persona se encontraba en este lugar. Albus estaba mirando la casa en ruinas, cuando fue avisado de que el lugar donde Nicolas Flamel y su esposa estaban viviendo fue atacado. Llegó al instante, estaba sumamente preocupado por lo que pasó, ya que nadie sabía que en este lugar estaban esas dos personas tan importante, eliminar cualquier rastro, e incluso puso una barrera mágica para que personas no encontraran esta casa. Dumbledore, su presencia en este lugar, me indica que usted sabía quién vivía aquí. Amelia fue directa. Albus Dumbledore no le agradaba en lo absoluto desde el día que ella le pidió que salvara a Sirius de ser enviado en Azkaban sin un juicio. Por lo menos tenía que ayudarlo a que él pueda defenderse, pero no, él no hizo nada y envió a una persona inocente a Azkaban. ¿Me puede decir quién habitaba en este lugar? Lo siento, Amelia, solo vine porque el auror que murió era un buen amigo mío, respondió Albus con su típica voz tranquila, aunque Amelia con solamente la mirada le indicaba que no estaba creyendo ninguna sola palabra. Lamento no poder ayudar en la investigación. Entonces, ¿sabrás por qué estaba en este lugar? Obviamente Amelia, como una buena investigadora, no acusará a Albus solo porque sospechaba de su persona, necesitaba pruebas y hacerle creer que por ahora iba a dejarlo pasar. Al ser un buen amigo tuyo, pudo hablarte o darte alguna idea de qué estaba haciendo en este lugar. Sé que desconfías de mí, pero te juro que no sé absolutamente nada. Albus sonó triste, algo fácil de hacer para una persona como él. Lastimosamente Amelia tenía esa mirada penetrante en ella, no iba a descansar hasta
hasta saber si sabía algo o no, y si él estaba mintiendo iba a destruirlo, atacarlo por impedir el avance de una investigación donde se buscaba al implicado de la muerte de un Auror. Lamento lo de Sirius, no quise que él acabase en ese lugar, pero Cornelius es muy obstinado. Mi desconfianza hacia ti viene por el hecho de que estás en un lugar donde su presencia es innecesaria si no tienes un aporte para la investigación, sentenció Amelia con un tono autoritario. Ella no le tenía respeto a Dumbledore, tenía un odio profundo, pero era alguien sumamente profesional por lo que aguantaba su presencia, pero le recomiendo que no vuelva a decir su nombre en mi presencia. Lugar desconocido. Hermione estaba preparando sus cosas para volver nuevamente a la escuela, le había contado lo mucho que aprendió en Hogwarts y los amigos que había conocido, de cómo eran los profesores con ellas y muchas cosas más. Los padres de Hermione por supuesto que estaban contentos con su hija. Hermione en todo el mes que estuvo en su casa no paró de hablar, sus padres estaban acostumbrados a eso, ella actuaba de esa forma cuando estaba emocionada por algo. Era natural, era alguien en un mundo que estaba completamente oculto de la realidad, un mundo de fantasía que cualquiera iba a imaginar que solamente estaba en los cuentos de hadas o en la imaginación. Pero era real, por eso Hermione estaba entusiasmada por volver, agregando eso extrañaba mucho a su mejor amigo, aunque era divertido hablar con sus padres sobre lo que daban en cada clase, era muy diferente cuando hablaba con Harry sobre pociones o el uso de cada hechizo. Era algo que algunas veces le causaba vergüenza porque su madre sonreía cada vez que ella mencionaba el nombre de Harry, y bueno su padre tenía una cara seria, y más seria fue cuando ella le pidió un regalo para su mejor amigo, cosa que pudo conseguir. Un hermoso colgante con un símbolo de rayo, que se asemejaba a la cicatriz que tenía en su frente. Usted debe ser la señorita Hermione, una voz sonó haciendo que Hermione se sobresaltó, dándose la vuelta vio a una pequeña elfina que tenía un pequeño cofre en sus manos, la pequeña elfina se quedó mirando a Hermione, que se asustó un poco al ser sorprendida de esta manera. La señorita se encuentra bien. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Hermione se puso en cuclillas para estar casi a la misma altura de la elfina, que era mucho más pequeña de lo normal, aunque por supuesto eso era algo que Hermione no sabía ya que no vio a ningún elfo en el castillo o fuera de ello. El señorito Harry le envía este regalo. La pequeña elfina abrió el cofre para mostrarle a Hermione un collar. No era un collar común ya que se trataba de un collar de ojo de dragón, muy raros, pero sumamente valiosos. Hermione se quedó hipnotizada por la belleza del collar, que solo reaccionó cuando la elfina cerró el cofre. El señorito le pide disculpa por no poder entregarle este regalo en Navidad, también le pide que no lo muestre en público ya que es muy peligroso. Muchas gracias. Hermione tomó el cofre, y cuando iba a decir una palabra más la elfina desapareció dejando a la pelirroja con las palabras en la boca. Se sentía un poco mal porque su regalo capaz no llegue a las expectativas del mundo mágico y comparando con el regalo que Harry le envió. Feliz Navidad Harry. Más fin del capítulo. Capítulo 12. El castillo de Nurmengard, un gran edificio ubicado en algún lugar de los Alpes en Austria, y que funcionó como un cuartel general para la Alianza, una asociación de brujas y magos sediciosos que siguieron al mago tenebroso Gellert Grindelwald a principios del siglo XX. Los fanáticos dedicados a la ideología de Grindelwald de la supremacía mágica, se referían a sí mismos como sus acólitos. Su objetivo principal era exponer a la comunidad mágica mundial y provocar una guerra con la gente no mágica, con la intención de anular el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y eventualmente forzar a la población no mágica en la esclavitud bajo su lema, por el bien de todos. Si bien muchos de los acólitos creían fervientemente en el mantra de la supremacía mágica de Grindelwald a toda costa, la mayoría eran simplemente brujas y magos jóvenes idealistas que fueron atrapados por el carisma y la manipulación del mago tenebroso. Fue construido originalmente por Gellert Grindelwald para encarcelar a sus oponentes, pero al final sirvió para aprisionar al mismo Grindelwald luego de su derrota en 1945. Grindelwald fue encarcelado en la celda más alta de la torre más alta de este lugar luego de ser derrotado por Albus Dumbledore. Grindelwald es el único prisionero en este castillo, consistía de una cama dura y una manta fina, una pequeña ventana demasiado estrecha para que un hombre saliera. En el castillo había 5 magos sumamente capacitados que eran leal a Albus Dumbledore. Ellos eran encargados de la vigilancia y la alimentación del hombre. Pero él sabía que su final estaba cerca, sentía arrepentimiento por todo lo que hizo en el pasado, pero no había forma de poder remendar. Cerró sus ojos antes de que dicha puerta de abra bruscamente por un hechizo. Su verdugo ha llegado.
El hombre es alto y delgado, con una gran cantidad de pelo gris y barba larga y fibrosa, sus ojos son de un color brillante tono azul que parecía perforar el alma. El hombre dio unos pasos para ingresar a la celda ante la mirada débil de Grindelwald que no mostraba signos de miedo o algo frente al hombre que estaba frente a sus ojos. Veo que logró convencerte. Grindelwald miró al hombre con una ligera sonrisa, él vio pero ni se inmutó. Cuando se enteró de que este hombre estaba vivo ni siquiera pudo creerlo ya que el magnífico y honorable Albus Dumbledore dijo que lo había asesinado. Todos creyeron eso, pero luego abrió los ojos, porque nunca mostró un cadáver, eso lo hizo venir a este lugar. Acaba con esto rápido. Me lo juro por ella. La voz del hombro denotaba un enojo contenido durante mucho tiempo, hacia la persona que lo engañó nuevamente. Fue engañado durante mucho tiempo, pensando que esta persona, pero antes de matarte, quiero saber, ¿de quién fue el hechizo? ¿Quién la mató? 4. Tú mismo sabes la respuesta de tu pregunta. Grindelwald usaba nuevamente ese tono manipulable al hablar, no iba a servirle, iba a morir después de todo, pero este hombre vino hasta este lugar porque alguien lo envió, y él conocía perfectamente a ese alguien, porque lo vio, y también sabes por qué sigo aquí. El hombre siguió mirándolo, no lo mataba porque deseaba algo más, era evidente, debe ser muy doloroso para ti, descubrir la verdad. Para serte sincero, estoy aliviado de descubrir la verdad. El hombre caminó hasta el borde de la cama y se sentó en lugar. Grindelwald estaba en el suelo después de todo, estaba sentado esperando el momento en la que su visitante conjure las palabras que acabarían con su vida, y tú debes saber el por qué, eres un vidente después de todo. Por supuesto, estuve esperando, sé quién te envió aquí, sé perfectamente qué busca, sé cómo actúa, porque fue entrenado para ser como yo. Grindelwald deseaba ver la reacción que tenía el hombre, era curiosidad, sabía que iba a morir, lo vio, pero no era un vidente que podía ver todo, solo los sucesos, no el desarrollo de tales sucesos, luego solamente dejaba que sus labios tomaran el control. Yo pude hacer lo mismo por ella, pero no me lo permitieron, él te prometió lo mismo, por eso te unirás a él. Sé lo que intentas hacer, pero no funcionará, ya tomé una decisión al verte con vida. El hombre se levantó nuevamente pero esta vez apuntando su varita a Grindelwald que lo miró directamente a los ojos sin miedo en lo que iba a pasar, ya que para qué tenerle miedo a la muerte, me uniré a su causa, para que nadie tenga que sentir lo que ella sintió. Avada Kedavra. 11 Hogwarts. 2 semanas había pasado desde que los alumnos habían vuelto de sus vacaciones, pero llamaba mucho la atención, algo que por supuesto hizo mucho ruido en el mundo mágico, y fue que Harry Potter, el afamado niño que vivió, fue encontrado prácticamente muerto cuando se dirigía al expreso de Hogwarts. Ese suceso hizo que todo el mundo mágico se pusiera de cabeza para encontrar al responsable de dicho acto, y el porqué de su acto. Fue solamente gracias a la familia Weasley que Harry pudo salir con vida de dicho ataque que los investigadores notaron a leguas que se trataba de una especie de castigo. Cuando Harry se recuperó, dijo que se había escapado del lugar donde lo mantuvieron cautivo durante todo este tiempo. Al parecer la persona que fue responsable de dicho ataque, le dejó en claro que tenía que volver o la próxima iba a morir. Gracias a Harry descubrieron la cabaña, mantuvieron escondido a Harry por mucho tiempo, lastimosamente no encontraron a nadie, pero sí muchos elementos que afirmaban que el niño que vivió fue torturado por las personas que estuvieron a cargo de su crecimiento, si eso se podía llamarlo así. Hasta el día de hoy la investigación seguía, el ministerio dio su palabra que iba a encontrar al responsable cueste lo que cueste. Obviamente esto trajo como consecuencias que personas de alto poder en el mundo mágico quieran la custodia del chico, al no tener un tutor legal, y por supuesto al no aceptar que la hermana de Lily Potter, una simple mugle, tenga la custodia del héroe más importante de Gran Bretaña actualmente. Muchas personas fueron tras el ministro de magia para tratar de imponer su poder para obtener la custodia del chico, pero gracias a Albus Dumbledore ninguna casa pudo ni siquiera acercarse a Harry ya que necesitaba espacio. Obviamente a regañadientes las personas tuvieron que entender la situación en la que se encontraba el chico y mucho más, tuvieron que entender cuando Amelia Bones se puso a cargo del control del niño. Ella iba a ser responsable de encontrar el lugar perfecto para que el chico pueda vivir y tener una nueva vida, hasta que cumpla la mayoría de edad o él pida el cambio de custodia. Obviamente ante este acto, el ministro y el director unieron fuerzas, ya que ninguno de los dos deseaba que Harry quedara a cuidados de Amelia, por lo que dictaron que ninguno de los tres pueden asumir la custodia del chico, pero sí proponer a la familia que ellos consideren adecuados para el cargo. Y la familia que tenía la mayor cantidad de votos a su favor, hasta el momento era la familia Weasley. Albus Dumbledore propuso esa familia al ser una familia con un buen ambiente,
Para un chico que vivió quién sabe cuántas cosas mientras estuvo en esa cabaña, segundo importante, el chico tenía cierto acercamiento con los gemelos Weasley que al parecer se llevaban súper bien con el chico, cosa que se demostró cuando ellos visitaron frecuentemente la enfermería, y el tercer punto y muy importante para Albus, la familia Weasley era leal a él, aunque ese punto nunca lo mencionó. Amelia también con buenos ojos dicha familia, sabía que Albus deseaba mantener un ojo sobre Harry, lo sabía a la perfección, por lo que apoyó a esa familia, porque Arthur Weasley trabajaba para ella, sus visitas iban a ser constantes y de la nada, y ellos no iban a tener alguna negativa ante eso, ya que las dos familias tenían una alianza. El único que estuvo en contra de esa elección fue Fudge, que no tenía cariño alguno por los Weasley por ser unos traidores de sangre, pero al ver que no iba a poder cambiar nada, iba a jugar sus piezas, para acercarse a esa familia, lo primero que hizo fue alzarse el sueldo a Arthur Weasley, incluso aunque ellos aún no fueron elegidos, deseaba que Harry piense que él fue el que eligió a los Weasley. Pero sin que ninguno de ellos se diera cuenta, solamente habían ingresado a la trampa de una araña que estaba envolviéndolos con su telaraña, porque ¿quién iba a imaginar que Harry orquestó todo eso? Todo el mundo sabía que él fue secuestrado, y al ver el ambiente escolar, obviamente él iba a desear escapar de ese infierno. Curiosamente, de las tantas familias mágicas que pudieron encontrar al pequeño Harry, fue justamente la familia Weasley, la única familia que no tenía interés en lo que podía ser conseguir la amistad del niño que vivió. Justamente la familia que era leal a la ideología de Albus y muy cercano a la familia Bones, o tal vez no fue una coincidencia, sino fue planeado, porque antes que la familia Weasley cuantas pasaron por ese lugar, porque ninguna vio al atacante y a Harry, ni siquiera los Weasley lo vieron, es como el atacante tiró el cuerpo de Harry en el momento exacto, para que la única familia que lo encuentre fuera los Weasley. Sin darse cuenta que eso era lo que deseaba Harry desde el principio, tenía que encontrar una forma de llegar a los Weasley, y lo estaba consiguiendo, sin que ninguno se diera cuenta que él era el titerero en este juego. Harry, ¿estás bien? ¿Aún no has tocado tu desayuno? Hermione estaba preocupada por su mejor amigo, cuando se enteró que fue atacado, entró en pánico, desde que salió de la enfermería donde fue atendido, por pedido del director, ya que el atacante iba a pensarlo dos veces antes de pisar el colegio, ella solamente se despegaba de él cuando cada uno iba a sus respectivos dormitorios. Lo siento, Hermione, aún él seguía manteniendo sus nivel a nivel académico, se notaba que le estaba pasando al chico, tanto era que para impedir burlas de algún alumno sobre el ataque, los mismos fantasmas de cada casa fueron puestos a vigilar a Harry por si recibía algún tipo de burla, es que las personas que tengan mi tutela, correrán un gran peligro, el no descansar hasta llegar a mí nuevamente. El hecho de que Harry muestre miedo hacia esa persona, hacía que muchos quieran saber quién era, y que buscaba en Harry, obviamente al saber el peligro la seguridad de la escuela se incrementó para mantener a los alumnos seguros. Pero Harry notaba a leguas la verdad, el castillo incrementó su seguridad porque únicamente por él, a Albus no le importaba el resto de alumnos, capaz Hermione, los hijos de los Weasley e hijos de mortífagos, pero el resto solo era carne de cañón porque era por el bien común, la búsqueda intensiva de la persona que lo atacó de parte del Ministerio de Magia, era únicamente porque se trataba del niño que vivió. Ese era el poder que tenía Harry, para mantenerlo feliz ellos iban a ser capaz de muchas cosas, solamente tenía que fingir algunas cosas. El que revelara el escondite en donde estuvo tanto tiempo, solo fue una pequeña parte, todos los objetos de valor fue movido a la residencia Potter, pero la verdadera residencia Potter, la que Albus Dumbledore dijo que fue quemada por los mortífagos, pero en realidad dicho lugar, una seguridad tan amplia que era imposible de encontrar si no eras guiado por un Potter, su seguridad es incluso mayor que la Casa Black. Harry, ahora mismo no hay nada que temer, estamos en la escuela, la seguridad de incremento, Hermione tomó las manos de su amigo, con la intención de transmitirle seguridad, ella tenía una buena intención, lastimosamente aún era demasiado ingenua, y para alguien Harry esto era excelente, tienes que mantener tu mente ocupada. Gracias, no sé qué haría sin ti, Hermione. Harry sonrió, aunque esa sonrisa solamente escondía un oscuro motivo, él sabía que los Weasley iban a ser elegidos, y él quería a esa familia, tenía un potencial sumamente increíble, y agregando a la mesa estaba el hecho que deseaba destruir a Ron Weasley, deseaba ver cómo se derrumbaba cuando toda su familia le dé la espalda. La fama que Harry tenía al ser conocido como el niño que vivió, era algo que Grindelwald y Voldemort no tuvieron desde su inicio, cada uno tuvo que forjar su camino, uno a través de la palabra y otro a través del miedo.
Esta fama traía consigo poder, y un poder que iba a incrementar cuando cierto profesor que solamente era un títere, haga su movimiento. Esta fama iba a crecer mucho más. Voldemort seguía con vida, sería un pecado no aprovechar eso. El niño que vivió, volvió a derrotar a Voldemort. Cuánto poder iba a perder, las personas que aún le eran leales iban a pensar 2 veces, ¿por qué tenerle miedo a alguien que fue derrotado por un niño? Revelar que él estaba vivo, iba a mantener al ministro de magia ocupado, tratando de saber el por qué, si era una persona inteligente, pero sabiendo cómo actúa, iba a tratar de negarlo, por lo que solo estaba esperando el momento, no sabía cuándo exactamente, pero estaba seguro de que iba a hacer su movimiento cuando el director no se encuentre en la escuela. Algo patético, sabiendo que no había ninguna piedra filosofal y la verdadera ya estaba en su poder. 14 estaba al tanto que iba a ser puesto bajo la tutela de los Weasley, era obvio, Albus no iba a perder esta oportunidad para poner a Harry en el camino de la luz, una luz que él iba a destruir cuando llegue a esa casa. Iba a influenciarlos con palabras, no iba a ser tan complicado, los gemelos Weasley estaban ansiosos por eso. Ellos mismos le dijeron que estaban contentos porque su familia estaba ganando la carrera para tener su custodia. Obviamente el que no estaba para nada contento era Ron, pero eso no le importaba mucho. No iba a poder hacer absolutamente nada, ya que esto ayudaba a la familia Weasley de toda forma posible, no solamente económicamente como pasó con el patriarca de la familia que recibió un gratificante aumento de sueldo. Ni siquiera el poder de Lucius Malfoy iba a poder hacer algo ante ese inmenso cambio, y ahí justo ahí, entraba la hija menor de los Weasley. Necesitaba que esa niña cayera en la casa Slytherin, necesitaba influenciarla para poder acceder a la siguiente parte de su plan. Eliminar a los hijos de mortífagos que le eran una molestia, solamente el hijo de Lucius hasta el momento iba a quedar con vida, el resto no le importaba. 7 Y todo esto fue gracias a Narcisa, la mujer accedió a unirse a su causa para mantener la seguridad de su familia, y le comentó el plan que tenía Lucius con la familia Weasley para el siguiente año. Era algo que tenía que aprovechar, porque el cuaderno de Tom iba a estar a su alcance, segundo la cámara iba a ser abierta y el basilisco iba a comenzar a asesinar a hijos de mugles, era el perfecto momento para que él tenga la oportunidad de acabar con los hijos de los mortífagos. Porque ellos iban a saber quién era el causante de esos ataques, su amo volvió y estaba enojado, y otro punto era que iban a culparlo, y eso era algo que deseaba. Porque alguien iba a querer que lo culpen, no tenía sentido, a menos por supuesto que sea por algo mayor. Y entraba la idea de ponerle una correa al director de Hogwarts Albus Dumbledore, porque iba a acorralar al anciano, no mejor dicho iba a acorralar a todo el mundo mágico. Que estaba dispuesto a dar el mundo mágico para que él no renuncie a su magia. Si él renunciaba al mundo mágico, tenía que mostrar un motivo, y que mejor que las acusaciones de que él era el heredero de Slytherin, iba a sentirse atacado, y cuando mate por fin al basilisco. Iba a hacer un espectáculo, iba a renunciar a la magia, porque se sintió perseguido, el mundo mágico iba a buscar un culpable, y todos culparan a Albus Dumbledore. Obvio era un plan que podía tener modificaciones, hasta ahora solamente era un borrador en la mente de Harry, pero necesitaba hacer que esos 3 puntos se hagan. Necesitaba que la hija menor de los Weasley esté en Slytherin, necesitaba que la cámara de los secretos esté abierta y por supuesto necesitaba que todos los estudiantes lo apunten como el heredero de Slytherin. 13. Desconocido. Narcisa estaba un poco incómoda mirando a los que ahora iban a ser sus aliados, sabía quiénes eran, pero era un poco incómodo estar enfrente de tales personas, obviamente era mucho mejor que estar rodeada de mortífagos. Por un lado estaba Nicolas Flamel, una persona que estaba un poco entusiasmada ya que después de mucho tiempo hizo algo tan emocionante como el fingir su muerte. Luego estaba alguien que nunca espero ver aliado en algo como, ya que era totalmente lo contrario a la ideología que perseguía la familia Dumbledore. 4. No pensé encontrarlos a ustedes, Narcisa habló, el ambiente era muy serio, y muy incómodo, si tenían que trabajar en equipo, tenían que hacerlo de una buena forma, vio en carne propia el ambiente que había entre los mortífagos y no era agradable, después de todo es tu hermano 9. No tienes que forzar una conversación, pero me es curioso que apoyes a un mestizo sabiendo tus raíces puristas, era obvio que las palabras del hombre demostraba una desconfianza total en la mujer, los 3 estaban por diferentes motivos en este lugar, actualmente solamente eran 3, aunque cada uno tiene sus motivos para estar en este lugar. Un fin del capítulo.